A pesar de que los jueces declararon que la Corte reconoce que mucha gente con esta condición y otras discapacidades se sentirá ofendida, lo cierto es que la ley sigue adelante y la Corte se defiende afirmando que la legislación no interfiere con los derechos de los incapacitados que están vivos. Heidi Kauter, de 27 años y natural de Coventry, afirma que esta decisión la ha dejado perpleja. Really angry at them and I felt really upset. The main reason why I lost is because they said that my views don't matter, but they should because it's my court case. Para Heidi, una de sus prioridades es que la sociedad vea a las personas con síndrome de Down como gente normal que simplemente tiene un cromosoma de más. So I want the society to move with the times. I wanted to actually meet people with Down syndrome and see it in a positive light, not in a negative light. And we are amazing just the way we are. People to know that we can have jobs, we can live on our own, and we can get married. I've been living on my own for 7 years, I've been married for 2 years, and I've got a job. En Inglaterra, Gales y Escocia se permite el aborto hasta las 40 semanas. Sin embargo, en el caso de minusvalías graves, entre las que se incluye el síndrome de Down, el periodo se extiende hasta el momento del parto. En la calle, la polémica está servida. Yo no considero el síndrome de Down una enfermedad. Yo lo considero una alteración genética. Ahora mismo yo estoy embarazada de 6 meses. Imagínate que de aquí 2 meses mi médico me diga, tu bebé viene con síndrome de Down. Claro que sí lo tendría, ¿por qué quitarle el derecho a la vida? It's quite late, and the reason doesn't seem strong enough for me to abort a baby. Heidi, por su parte, tiene muy claro su mensaje, aunque prefiere terminar la entrevista con otro mucho más festivo. ¡Feliz Navidad! Pues decir que me parece una monstruosidad es decir poco. Saludo a Margarita de la Pisa. ¿Qué tal? Margarita es europarlamentaria de Vox y me apuntaba Rubén que está reconocida como la europarlamentaria que más trabaja en el Parlamento Europeo, que tiene bastante mala fama, todo hay que decirlo. Que más iniciativas se presentaron. Que más iniciativas ha presentado. Margarita está hoy con nosotros, además de para comentar esta noticia, porque ha sido también pionera en que le hagan un escrache, precisamente por hacer un acto en favor de la vida. Cuéntanos, Margarita. Bueno, yo creo que todo esto es el resultado de muchas cosas que se están juntando, ¿no? Y yo, en cambio, lo veo con esperanza, ¿no? Porque escuchamos lo que está pasando en Inglaterra. Porque estamos viendo las imágenes del momento en que te intentaron escrachar en el Parlamento Europeo. Lo curioso es que lo hayan hecho con este acto, porque yo creo que hemos hecho ya, creo que el acto fue el número 15 de actos que hemos hecho en defensa de la vida en el Parlamento Europeo, porque constituimos un grupo que se llama Policy Group de Familia y Vida y estamos constantemente haciendo eventos, porque una de las inquietudes que he tenido en mi actividad parlamentaria es en ocupar el espacio que nos corresponde, no solamente a la hora de intervenir los diputados, sino que vengan expertos, que vengan académicos, que venga gente que sepa de esto y cuente, ¿no? El otro día es verdad que se armó un follón que no había ocurrido otras veces. Los invitados fueron Gregor Poupin y Andrew Economou, que fue uno de los fiscales que participó en la redacción de la sentencia del Tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos, y entonces pues parece que había expectación. También al día siguiente se iba a votar en la Asamblea francesa también sobre el aborto como derecho constitucional. Entonces, bueno, se juntaron varias cosas, pero esto que ha pasado es completamente irregular, porque en el Parlamento Europeo se sabe, o sea, de hecho la gente que entra invitada siempre tiene controles de seguridad y no puedes ir ni con chapas, ni con mensajes, porque justo es el Parlamento y lo que tenemos que hacer es ser capaces de defender los argumentos con palabras. Con vos también hay excepciones en Europa. Bueno, este caso fue una excepción y de hecho yo cuando ya estaba dentro de la sala, cuando vi que había jaleo, salí y les dije, ¿pero qué hacéis aquí? Que no podéis estar aquí. ¿Por qué no entráis? Si estáis invitados, es una audiencia pública, os va a interesar, porque vamos a hablar de la situación de Estados Unidos. En Estados Unidos, como sabemos,
hay estados que están yendo a más, otros a menos, o sea que es que ellos mismos deberían ser los interesados, ¿no? Y cuando ocurrió esto, lo raro fue que seguridad no les dijera iros de aquí, ¿no? Y entonces, bueno, al día siguiente en el Pleno intervenimos, hemos hecho una carta a Metsola, también que es la presidenta del Parlamento Europeo, para que se manifieste. Y creo que esto que han hecho, queriendo pues, violentarnos o queriéndonos, había carteles que decía qué vergüenza, eres una vergüenza y tal. Yo evidentemente no me siento para nada apelada por ese tipo de comentarios o de escritos, pero creo que va a ser una oportunidad también, porque el tema está tan candente que hace falta que la presidencia del Parlamento Europeo legitime nuestra defensa y les diga a todas estas personas que lo siente un montón, que ellos tendrán una versión y que hay otros diputados que tenemos otra, y que igual que ellos la están defendiendo, nosotros también tenemos que ser capaces de poder hablar libremente, ¿no? Por libertad de expresión, pero también libertad de conciencia, ¿no? Y pensamiento. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido en Gran Bretaña? Esto de dejar hasta el día antes el poder matar a un ser vivo porque pues, tiene síndrome de Down. Mira, lo que está haciendo esta mujer es una maravilla, porque está haciendo que se vea lo que ya está ocurriendo. O sea, esto que ocurre en Inglaterra, vamos, yo me atrevería a decir que pasa en muchísimos países, incluido España. O sea, las 24 semanas, sabes que son el límite de 14, luego 24 en caso de gravedad, pero si la madre dice que se siente psicológicamente afectadísima o se habla de una gravedad extrema del niño, eso se extiende y claro, no hay una investigación detrás de hasta cuándo se extiende eso. Esta mujer lo que está queriendo es que se manifieste legalmente pues que eso no debe ocurrir, ¿no? Que es una discriminación tremenda. Ella está exponiendo una cosa que es muy real, que es que si se propone el aborto de estas personas, ¿con qué dignidad viven las personas que no han sido abortadas? Como dice ella, ¿cómo vivo si debería haber sido exterminada, ¿no? Es que eso es lo que tenemos que hacer ver, el impacto social que generan estas prácticas, no solamente para las personas que están implicadas, sino para toda la sociedad o para las personas que nacen con una discapacidad que ya se sienten totalmente discriminadas. Ocurre, esto lo sabemos, había un avance en el tema de todas las terapias intrauterinas, eso se ha parado completamente, porque ante cualquier diagnóstico de riesgo, no certificado, porque sabemos muchas veces que las cosas parecen una cosa y luego son otras, pero da igual, si no se trata de si eso, no, incluso eso se propone el aborto. O sea, y hay médicos que dicen, pero si es que hay opciones terapéuticas para estas personas y no, pues está ocurriendo como puede ocurrir con la eutanasia, ¿no? Siempre que exista esta opción, se va a valorar económicamente si las otras compensan, se va a valorar. Eso, por ejemplo, pues entre los testimonios que vamos escuchando de mujeres, una mujer decía, es que claro, mi hijo necesita un tratamiento que es caro y me dicen que qué egoísta soy porque el tratamiento de mi hijo salvaría a no sé cuántas personas con otras enfermedades, ¿no? O sea, hay una manipulación tremenda y cuanto más vaya avanzando esto, más manipulación va a haber, porque cada vez se naturaliza más la idea de que tiene que venir alguien a decidir o cuestionar si la dignidad de la persona o la calidad de la vida de la persona, o si el gasto que supone el tratamiento, o si... Y entonces, vamos, a mí me parece de película de terror, ¿no? Vivir con Margarita, esa sensación. Creo que fue ayer, Carmen Calvo hablaba precisamente de que se había incluido el derecho al aborto en la Constitución. Es decir, ya se proclamaba como un derecho. Bueno, no, está en proceso. En Francia, dices, ¿no? En Francia. Bueno, en Francia se ha votado en la Asamblea, se votó antes en el Senado y se rechazó. Ahora se ha votado en la Asamblea la integración de un articulito que además no viene a cuento porque es como dentro del artículo 66, que no sabes muy bien por qué, pero algo muy cortito que dice que hay que garantizar el derecho a la interrupción del embarazo. Pero esto todavía tiene un proceso muy largo. Tiene el proceso de que tiene que volver a ser votado en Senado. O sea, vamos, que les queda mucho, porque es verdad que sabes que hay países que el Senado es más conservador que en este caso de Francia ocurre. Entonces, parece que no va a ser tan sencillo, pero es verdad que Macron, ya sabes las pretensiones que tiene, que no solamente no las tiene solo en Francia, sino que cuando fue la presidencia francesa, inauguró en su speech de bienvenida, vamos, o de inauguración de la presidencia francesa,
lo primero que dijo fue que quería que el aborto fuera incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces, a mí esto es verdad que, bueno, me hace ver que tenemos muchísimo trabajo, pero también me hace ver que están queriendo blindar algo que no pueden blindar, porque ven una reacción. O sea, igual que ha pasado en Estados Unidos, que han visto la deriva y el daño social que ha provocado una legislación como la que ha habido desde el 73 con el aborto, pues lo mismo ven que puede ocurrir aquí, ven reacción como por ejemplo la mía en el Parlamento Europeo. La actividad que estamos desarrollando nosotros en el Parlamento Europeo es inmensa. O sea, la Comisión de Mujer, como has mencionado antes, la mayor cantidad de iniciativas han sido en esta línea Provida. Eso les molesta, ¿no? Porque además dicen que estamos cambiando de estrategia, que lo estamos haciendo muy inteligentemente, porque ya no hablamos tanto del feto, que ahora hablamos de los derechos de la mujer. Claro, yo no permito. A mí, por ejemplo, el otro día cuando salí y les dije, pero ¿qué hacéis aquí fuera? Que no podéis entrar en todo caso, dejar los carteles, que esto es el Parlamento Europeo. Me decían, estamos aquí para defender los derechos de la mujer. Y yo, pues yo también. La otra versión, porque no vamos a dejar que los derechos de la mujer sean estos que dicen. A mí me molesta muchísimo como mujer que en nombre nuestro nos estén pretendiendo hacer creer que defienden lo que es más importante como para nosotras, que es la protección del embarazo, la protección de la maternidad. Entonces, bueno, entonces ellos ven que hay un cambio de estrategia. También dice que hay una tendencia a, ¿cómo lo llaman? Dicen, a restaurar el orden natural. Somos fundamentalistas religiosos que queremos restaurar el orden natural. Y yo les he dicho, lo habéis pillado muy bien, porque es justo, o sea, esa es la intención. Y además tú te estás delatando. Restaurar, antes lo había, natural a... Lo natural al ecologista no le gusta tanto. Sí, pero lo natural ya sabes que lo biológico ahora es discutible. Rubén quería... Bueno, dice Margarita, europarlamentaria de Vox, que yo admiro, respeto enormemente. Otra versión, bueno, realmente decís la verdad sobre lo bueno, lo bonito y lo bello, y se os opone lo feo, lo malvado y lo perverso. Lo que está viendo desgraciadamente en Europa, y ahora es el trabajo de los patriotas terminar con ello, es la sustitución de la cultura de la vida por la implantación de una perversa cultura de la muerte, con el aborto, de la eutanasia. Vamos a ver, independientemente de que yo considero que abortar es asesinar a un niño, directamente permitir que hasta un día antes puedas triturar a un niño en el vientre materno, da pánico, da pánico. Bien, para mí desde el primer momento, pero ya en este caso, en este sentido, Margarita, ¿cuál es el camino que vais a seguir ahora con Vox y otros partidos afines para promover la cultura de la muerte, perdonar la cultura de la vida y desterrar la cultura de la muerte? Bueno, pues realmente hay muchísima maquinaria en funcionamiento, porque por un lado existimos, está Vox ahí, que eso es ya un logro tremendo. Acordaros antes, o sea, hubo unos años donde nadie chistaba el aborto, nadie ni lo cuestionaba, y ahí estamos nosotros, ahora estamos ahí. Ni siquiera los católicos del Partido Popular. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Yo, si estoy aquí, seguramente sea por eso, ¿no? Porque eso fue una decepción para muchos, porque sabemos que esta es la batalla nuclear, esta es la primera de las batallas, ¿no? Entonces, ahora Vox está a nivel político, pero también nos encontramos con una sociedad civil que también está empujando fuerte. Y además, muy unida, porque es verdad que los problemas ahora, como hemos dicho antes, son globales, y entonces los argumentos que se utilizan en un país, o las batallas, o los éxitos de un país, podemos extrapolarlos a otros, porque es una batalla global, están queriendo que sea así. Entonces, la acción civil también ahora ya no es la española, la francesa, ahora ya estamos todos muy unidos. Yo solo veo que hay muchísimas oportunidades de encuentro, la argumentación se está enriqueciendo muchísimo, y luego está también otra batalla que también es muy importante, que esa es quizá la que más les molesta, más que incluso la política, que es toda la batalla legal, que es la que está dando esta mujer, que tiene un mérito impresionante, porque esta mujer todavía tiene mucho recorrido. Esto ha sido en segunda instancia, veremos a ver qué dice el Supremo en Inglaterra, ¿no? Porque esta batalla legal hay que evidenciar
las injusticias tremendas que se cometen con el aborto, el drama que hay, ¿no? Y que se retraten los jueces, que se vean frente a frente. Puede ocurrir que vayamos perdiendo batallas, pero se van a ir ganando otras. Y casos como el que hemos escuchado de Inglaterra, sabemos que en Francia pues también se han emprendido, o sea, el Tribunal de Derechos Humanos de Luxemburgo Europeo está con bastante demanda, o sea, tiene bastantes sentencias en curso que pueden de repente ser determinantes. Por ejemplo, hay una que es sobre el tema del aborto eugenésico en Polonia, que esto iría muy en la línea de lo que está ocurriendo en Inglaterra, ¿no? Porque de hecho se está retrasando porque no es tan fácil resolver, porque es verdad que si tú decides quién o quién no, bueno, además se llama así, es el aborto eugenésico, o sea, estás seleccionando eso, vamos, nos hace recordar otros momentos dramáticos de nuestra historia, ¿no? Luego, es verdad que ahora está todo el tema de los derechos humanos, que eso, bueno, es para hablar en profundidad. En otra ocasión hablaremos, Margarita. Vamos a seguir con el desarrollo de la actualidad. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esa bandera de esperanza que llevas en el Europarlamento. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, gracias.